Ella es la creadora del mapa no oficial de feminicidio en México. María Salguero, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en contacto. Buenas noches, un saludo a ustedes, a su auditorio, y para mí es un gran honor estar con ustedes. El honor es nuestro, María Salguero, que has trabajado muy duro con esta situación de los feminicidios en México y este mapa. ¿Por qué le dicen no oficial? El mapa no oficial, ¿así es? ¿Mapa no oficial? ¿Hay uno que sí es oficial? Es que no hay ninguno, ni el gobierno tiene mapa de feminicidios. Ni el gobierno tiene mapa de feminicidios. Fíjate que tenemos también a Jaime Hernández, periodista mexicano, quien es el encargado de la sección Sin Fronteras del diario mexicano La Jornada. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, María. Buenas noches. Les quiero compartir un video en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador habla acerca del modelo neoliberal y que ha tenido que ver con la degradación que se vive en México. Esto ha causado polémica, mucha gente se ha burlado del presidente. Vamos a poner este video y regreso con ustedes, si me permiten. Por el asesinato de una menor de 7 años. Seguramente usted ya lo ha visto en la mesa de seguridad. Contarle sobre este caso en particular, presidente. ¿Algún mensaje? Muy lamentable que esto suceda. Yo sostengo que se cayó en una decadencia. Fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal. Esto no solo se resuelve con policías ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura. Aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma, que se insista hasta el cansancio, que solo siendo buenos podemos ser felices. Ahí está. Pastor, muchísimas gracias. María, ¿qué opinas de este comentario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Ay, que asuma su responsabilidad y que deje de culpar a otros de... Él asumió la responsabilidad del país y hay que admitirlo que ya la violencia venía desde años anteriores, se ha ido degradando el tejido social, sí es cierto, pero pues él decidió llevar las riendas de este país, ¿no? Que asuma como tal y que deje de culpar al pasado, porque si no culpa al pasado, a los anteriores, ahorita es él y el presente. Debe de pensar en el presente. Me voy a poner antes de pasar con Jaime, María. Tú que has hecho este mapa. Tengo aquí un libro que hoy compartí en el programa de Julio Astillero. Y de hecho gente me sigue preguntando. Tengo varios libros sobre el tema, pero este de El pueblo sin atributos, la secreta revolución del neoliberalismo de Wendy Brown. Y fíjate, leo partes externas en la contraportada dice, el capitalismo no solo venció al comunismo, también está derrotando a la democracia. Y luego dice, la razón neoliberal hoy ubicua en los despachos gubernamentales y los centros de trabajo, en la educación y la cultura, en el hogar y en una amplia gama de actividades cotidianas, está configurando todos los aspectos de la existencia en términos económicos y transformando al ciudadano en un simple y explotado homo economicus. ¿Puede la democracia sobrevivir en estas condiciones? ¿Estamos todavía a tiempo para tirar del freno de emergencia antes de que el neoliberalismo lo arrase todo? Fíjate que a mí me da la impresión que el presidente aquí no profundizó en el tema, pero a diferencia de lo que tú dices, yo creo que tiene muchísima razón. El neoliberalismo no es nada más una cuestión económica, sino que está abarcando todas las áreas de la existencia humana. Y evidentemente ha ayudado a destruir el tejido social mexicano. Pero el neoliberalismo, bueno, yo no sé mucho de neoliberalismo, pero, híjole, no sé, se supone que ahorita este presidente ya no es neoliberal, ¿qué está pasando? No sé, habría que pensar eso.
habría que pensar que, en mi opinión, oye, no debatir contigo, pero, oye, ¿tú crees que esta maquinaria perversa de más de 30 años se logra parar en 13 meses? No, pero pues sí, mínimo ir haciendo estrategias, porque lo de los feminicidios en Ciudad Juárez ya son 27 años. Ujú. Y ha ido en aumento. Es una bola de nieve que ha venido creciendo, 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 creciendo. Y resulta que tenemos las mismas fallas de hace 27 años, que no hay acceso a la justicia de las víctimas, no hay responsables de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez todavía, y los feminicidios en la actualidad siguen impunes. Y siguen impunes porque no hay investigación. No hay investigación. Déjame pasar con Jaime Hernández, que está aquí con nosotros. Jaime Hernández, ¿cuál es tu sentimiento, tu opinión, tu análisis en torno a esto que dice María, lo que dijo López Obrador, lo que hemos tú y yo ya platicado, en fin? Bueno, yo creo que primero habría que reconocer que el presidente quiso responder a una propuesta muy concreta con una respuesta de carga muy profunda, ¿no? Y tratar de culpar al neoliberalismo de todo lo que ha ocurrido con los feminicidios, a mí francamente se me hace como un ejercicio arriesgado para el presidente. Yo creo que aquí el presidente tendría que haber sido más concreto y referirse específicamente al tema del feminicidio, que como bien dice María, es un fenómeno que no viene de ayer, de hecho yo me atrevería a decir que el feminismo, que es una de las expresiones de esa enfermedad que es el machismo, que no viene ni llegó con el neoliberalismo, sino que nos viene desde hace muchísimo tiempo. El machismo es una enfermedad que por culpa de ese machismo, ¿cuántas mujeres no han muerto? ¿Cuántas mujeres a las que los hombres han tratado como su propiedad, como sus esclavas, que tienen poder sobre sus vidas? O sea, para mí el tema de fondo, de raíz, de ideas, y no de hace 10 años, 20, 30, es el machismo que está incrustado en nuestra psique, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones. Por tanto, yo creo que la respuesta del presidente se salió de los márgenes y por eso mismo ha recibido este alud de críticas desde mi punto de vista merecidas y no porque yo crea que el presidente es tonto, sino que siendo él un comunicador de excelencia, creo que se equivocó. Tendría que haber sido más concreto, más concreto. Y además yo creo que una persona como María, que ha hecho un mapa, yo diría, del terror de lo que ha sido este país con las mujeres, pues es una voz autorizada, ¿no? Y yo creo que en este tipo de casos, de esta crisis humanitaria, yo creo que vale la crítica constructiva, y yo creo que nadie tendría que jalarse de los pelos porque alguien critica al presidente, porque yo le diría a quienes asesoran al presidente, oigan, asesórenlo mejor, por favor. Díganle al presidente que tiene que ser muy cuidadoso en un tema que es muy sensible porque, es decir, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas padecieron de este machismo y del feminicidio. Pero hasta fechas muy recientes, de hecho, hoy se elevó la pena, ¿sabías? A 65 años, ¿no? En este ambiente de enojo, de cabreo, han decidido elevar la pena a 65 años. Pero yo creo que el presidente tiene que ser más sensible ante este enojo y cabreo de las nuevas generaciones de mujeres que han dicho... ¿Sí mismo crees que lo del neoliberalismo está jalado de los pelos, lo que dijo? No. Lo que quiero decir, el neoliberalismo es el gran marco que ha acelerado todo este proceso. De todo este proceso, por ejemplo, el tema de las maquilas en Ciudad Juárez, en toda la frontera, eso lo aceleró, ¿entiendes? El desprecio por las mujeres, el trato de las mujeres realmente como esclavas, es decir, el trato de la creación de la red de trata de mujeres entre los cárteles de la droga. En fin, todo esto
se agudizó y que el neoliberalismo efectivamente fue como una especie de composta, de abono, que germinó y hizo más Y evidente él dijo, este el proceso. neoliberalismo tiene mucho que ver. Yo creo que tiene razón. Para mí sí tiene Sí, mucho que sí. ver. Pero en fin. Oye, María, incluso aquí, Pues, a ver, dime, adelante. no, pues lo que iba a decir es de que, bueno, yo no estoy tan de acuerdo que sea el neoliberalismo porque hay otros países más neoliberales y no tienen los niveles de violencia que vive México, pero creo que México también tiene tanta violencia por su posición geográfica. Tiene frontera con el mayor consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Y eso ha sido el punto clave para que la violencia incremente. Y también los asesinatos de mujeres se incrementaron a partir de 2007, después hubo una baja, y fue justo cuando Calderón le declara la guerra al narcotráfico. Pero ¿se acuerdan del evento que hubo de que en Uruapan, Michoacán, lanzaron cabezas a una discoteca? Sí. Días antes asesinaron a una mujer. Estaba embarazada, era la pareja de un criminal, estaba embarazada y le abrieron el vientre y así la dejaron ejecutada. Era de crimen organizado, pero también hay razones de género en ese tipo de asesinatos. Entonces, en contextos de crimen organizado ha subido también mucho los feminicidios por razones de género y por violencia armada. Ahora, respecto a lo de los asesores del presidente, pues tiene a 3 feministas destacadas. Yo no sé por qué no lo están asesorando. Tiene a Olga Sánchez Cordero para empezar, que ella fue una de las ministras que participó en la resolución de la sentencia Mariana Lima Buendía. Tiene a Nadine Gassman y tiene a Candelaria Ochoa. O sea, y le hace falta... ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Que no distraiga con el avión. Concretamente, ¿qué le pedirías? Creo que el presidente, primero hay que aclarar que creo que el presidente le ha costado trabajo entender por qué las razones de género. ¿Qué es una razón de género y qué es un feminicidio? Porque hay patrones de conducta muy violentos que venían desde los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, porque las chicas eran niñas y mujeres jóvenes que eran secuestradas, eran violadas durante varios días porque las retenían varios días, eran torturadas, eran asesinadas, eran mutiladas y eran arrojadas en el espacio abierto. Y esos patrones siguen prevaleciendo hasta la actualidad. De hecho, el caso de la niña Fátima también cumplió con ese patrón. Y una de las cosas concretas que se le pediría, pues el Estado mexicano tiene que cumplir con una serie de recomendaciones de la CEDAW, que ahorita les voy a poner en mi cuenta de Twitter de donde las pueden descargar y leer. Y también pues los huérfanos por el feminicidio y por la violencia no se están atendiendo. O sea, tenemos muchos factores que han contribuido al rompimiento del tejido social y ya de tiempo. Lo que queremos es que el presidente no minimice el problema y que trate de comprenderlo y por qué nos manifestamos. Y tenemos aquí un video, si me permite también, Pastor Delgado, de Lidiet Carrión. Adelante, Pastor. Así es, Rubén. Pues bueno, precisamente vamos a tener en pantalla Lidiet Carrión, como saben muchos que están apegados, digamos, a lo que ha sido la corriente del feminismo, en México, pues se ha declarado a sí mismo feminista y en ocasiones ha sido incluso detractora de López Obrador. Pero bueno, cabe señalar que en estos días ella ha publicado un hilo de tweets en los que ella, digamos que se va hacia la línea de que el neoliberalismo sí tiene mucho que ver. Voy a leer un poco de lo que dice en su hilo y seguimos adelante. He cubierto muchos casos de desaparición y robo de niñas, muchas halladas asesinadas, la mayoría no, y no es hallada la mayoría. Tuve que dejar de hacerlo por síndrome de estrés postraumático. Van algunas reflexiones que he tenido a lo largo de años. Se suele culpar a la mamá por machismo, porque dónde estaba, no se fijó, etcétera. La realidad es que ninguna mamá está atenta 24/7 porque es imposible y por eso se supone que criamos en comunidad. Pero esto no ocurre en la actualidad, menos en grandes ciudades. Entonces se habla, como en el caso de Fátima, de la responsabilidad de la escuela. Y de nuevo, las condiciones son distintas. En los barrios populares, los niños suelen caminar 2 cuadras e ir a la tienda solos. Así se han robado tantos niños y niñas. ¿Cuántos casos no han sido así?
África Camila, las nenas de Nesa, Esmeralda, salieron porque los niños salen, porque en una comunidad segura los niños deberían tener libre tránsito, pero eso no ocurre en México. Luego viene la culpa de la policía. En mi experiencia, la policía de comunidades populares o marginadas no tienen ni engrapadora, nada reciben un montón de casos, terminan alienándose y se vuelven insensibles. Es un mecanismo de defensa, porque están rebasados. Bueno, me brinco justamente a donde habla del neoliberalismo. Por ejemplo, en comunidades horizontales, indígenas por ejemplo, puede haber otros problemas. En comunidades muy pobres se da la venta de niñas, pero infantes no están desprotegidos al interior. De ahí que niños pueden explorar la soledad en soledad o con puros niños. Ojo, los crímenes como los que se dan en barrios populares en estas ciudades tienen que ver con otras formas, sí, neoliberales, individualistas y con pedagogías de la crueldad. Rubén. Bien, ahí está lo que dice, que por cierto hoy la saludé, hoy la vi. Fíjense que también les quiero compartir, ¿conocen ustedes a Silvia Federici? María. No la... No la ubicas a la... No. Es una militante feminista bastante connotada que acaba de dar unas pláticas en España. Ella dice, el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. Órale, el cuerpo de la mujer. Y dice... Silvia Federici denuncia el control que el capitalismo ejerce sobre el cuerpo de la mujer como fuente de su riqueza de acumulación. Según la escritora, desde los comienzos del sistema capitalista, el útero es mirado literalmente como una fábrica de trabajadores. Quien conquista el cuerpo de la mujer, quieren conquistar el cuerpo de la mujer porque el capitalismo depende de él. Fíjate, ella ya no habla de neoliberalismo, sino incluso de capitalismo y el cuerpo de la mujer como la última frontera del mismo y el útero como fábrica de trabajadores. Órale. Pues es que hay que ver los anuncios. Chicas con cuerpos muy bonitos, pero las usan, las objetivizan. Exactamente. Para la publicidad, y eso lo vemos ahí. O sea que sí ha tenido mucho que ver. Yo digo que sí, ¿no? Pues yo digo que no, porque hay lugares muy neoliberales que no se da este fenómeno de asesinatos tan violentos. Lugares en Europa, Estados Unidos, pero con esta hazaña y con esta... María, ¿Mande? Pues, ¿por qué se ha dado en México? ¿Somos un país de salvajes? Ha tenido que ver también con el crimen organizado, cómo ha evolucionado. Y yo lo he visto, por ejemplo, en lugares como Ciudad Juárez, ha incrementado el consumo de drogas, el consumo de alcohol. Ay, perdón, es que mi perrito le ladra a otro perro. Espero que no lo escuchen. Pero también donde, por ejemplo, el contexto de Ciudad Juárez es de que construyeron estas casas de 35 metros cuadrados para que tienes que salir para que se meta el sol, las construyeron lejos del núcleo urbano consolidado, no fueron planeadas, no hay lugares de trabajo ni escuelas cercanas. Hay un gran abandono de este tipo de viviendas y hasta el mismo Infonavit ha reconocido este tipo de viviendas ha contribuido a romper el tejido social. Entonces las pandillas entran y ocupan estas casas y pues ahora sí que eso hace que se genere la violencia en estas colonias donde hay muchas casas de estas abandonadas y resulta que son lugares donde van a arrojar cuerpos, pero también hay asesinatos y muchos de los asesinatos, porque de hecho yo me enfoco más en crimen organizado, tienen que ver con el crimen organizado precisamente. De hecho lo vimos en Guanajuato. Guanajuato era un lugar muy tranquilo, pero a partir de que el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación empezaron a pelear por la plaza, se empezaron a subir los asesinatos de mujeres. Y hay razones de género en estos asesinatos. He encontrado cómo el crimen organizado usa los cuerpos de las mujeres para mandar mensajes a los rivales. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, tengo varios casos donde asesinan a las mujeres que están con el varón y a él lo levantan y lo torturan, pero hacen que vea primero cómo ejecutan a sus mujeres. Entonces son los llamados feminicidios por pertenencia al enemigo que se dan en contextos de violencia armada, que lo ha identificado Naciones Unidas en Colombia y en las guerrillas en Centroamérica, y aquí se da mucho.
en Veracruz. Y también, pues, ¿quiénes son los tratantes? Pues las estructuras criminales, ¿no? Yo lo vería más bien como un tema económico, pero de economías ilegales. Por estas economías ilegales ha subido. De hecho, ahora hablaba con gente de Colima, les decía, hay un grave problema en el puerto, porque entra toda la cocaína de Colombia, entra todos los precursores químicos de China, con $5,000 compras un kilo de fentanilo en China, entra en Manzanillo, pero colocado ese kilo de fentanilo en Estados Unidos, cuesta $1,500,000. Entonces con eso alcanza para financiar ejércitos completos. María, pero es que el neoliberalismo tiene como Dios al mercado, es decir, al dinero. El neoliberalismo no te invita a luchar por ser, te invita a luchar por tener. Nos gobierna el poderoso Dios mercado y las drogas no son ajenas al mercado. No sé, Jaime. También es un mercado ilícito. Y de hecho Colima tiene el número más alto de homicidios de hombres, de mujeres, desapariciones, y se han encontrado fosas clandestinas con muchas víctimas. Y también hay narcolaboratorios en Colima. Hay droga que se queda para consumo dentro del territorio y otra es para exportar. De hecho, asesinaron en diciembre de 2018, enero y febrero de 2019 a 3 mujeres de la tercera edad por la motivación de robo. Y es que, ¿qué sucede cuando empieza a haber este tipo de contextos? Fueron asesinatos con mucha hazaña, que yo la neta sí los clasifico como feminicidios por la hazaña y la indefensión, pero cuando empieza el consumo de drogas empiezan las acciones de pandillas y empiezan a afectar hacia las mujeres y niñas. Y sí tiene que ver con un motivo económico de drogas. Sí, por supuesto. Y empiezan las violaciones en el espacio público, empieza el incremento de violaciones y desapariciones de niñas. Pero no tiene eso con enfermedad mental también, ¿no crees? No, son hijos sanos del patriarcado. Y también sanos del patriarcado. Y también tiene que ver que hay violencia familiar, pero a veces los agresores empiezan a hacerse consumidores, y el cristal, por ejemplo, es una droga que hace que se comporten de manera muy violenta. O sea, ya estamos hablando de un problema de salud pública también. O sea, todo lo que conlleva el contexto de violencia que genera problemas de salud pública y otro tipo de problemas. Pues muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a pasar con Jaime, después con Jaime vamos a pasar con Ricardo Monreal, que da un anuncio sobre la creación de alguna situación para esto del feminicidio. Jaime. A mí me ha impactado lo que ha dicho María cuando habla de las ejecuciones entre las bandas, entre los carteles, entre los sicarios, que matan primero a la mujer frente al hombre. ¿Por qué? Porque es su propiedad, porque así lo humillan, ¿no? Y esto te das cuenta que el sustrato de todo esto es el machismo, ¿no? Y yo creo que el machismo no es exclusivo de México. Yo creo que las historias de las vejaciones y el maltrato y la tortura contra mujeres se ha dado en todas las guerras. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de las violaciones masivas que se perpetraron, por ejemplo, en Yugoslavia? Los ejércitos serbios violaban masivamente a las mujeres bosnias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabían que era el talón de Aquiles, era el punto flaco de esa hombría, ¿no? De los hombres, ¿no? Uh-huh. La mujer se ha convertido tristemente en esa costilla del hombre, ¿no? Y así, fíjate, incluso la propia religión ha creado este mito de la que la mujer nace de la costilla de un hombre, ¿sí? Y desde ahí empieza el problema de la desigualdad de la mujer con el hombre. Una mujer es perfectamente igual y capaz, y yo creo que a veces incluso más valientes que nosotros. Ahora, dicho esto, es cierto que el neoliberalismo ha acelerado todo esto. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es responsable directo de la desigualdad. La desigualdad que es madre de la violencia, de la economía informal, de los traficantes de drogas, del trasiego de armas, ¿me entiendes?
Entonces, yo creo que el presidente se refería a eso, ¿me entiendes? Pero yo creo que aquí hay un problema de interpretación que además, yo creo, estoy convencido, algunos han aprovechado para irse la yugular al presidente. Yo creo que aquí se ha emprendido con una campaña de desinformación contra el presidente, una guerra híbrida que ya estamos viendo que está funcionando. Y yo creo que si María, por ejemplo, se sentara 10 minutos, 15 minutos con el presidente López Obrador, te apuesto en que coincidirían en muchos de los puntos. Estoy seguro que sí. Oye, María, ¿cómo se llama tu perrita? ¿Perrita o perrito? Ah, Totopo, es que aquí está viniendo a dar lata. Pues sí, una chihuahua, así muy parecida a esta. Se llama Totopo. Hola, saluda. En este canal nos encantan las mascotas, ¿eh? Todos aquí, Javier Herrera, Jaime, tu servidor, Pastor, bueno, acaba de perder a su gatito querido. ¿Y tú? Oye, Pastor, ¿qué dice Ricardo Monreal? Así es, Rubén. Pues precisamente tenemos aquí un video de Ricardo Monreal que anuncia la creación de la Comisión Especial para Investigación de Feminicidios en México. Bueno, al menos así lo llama él. Vamos a ver esta declaración y regresamos. En materia de feminicidio, incluyendo las personas que pertenecen a la comunidad lésbico-gay y a otras organizaciones de ese tipo. Esta comisión que comenta para hacer presión, ¿comenzaría justamente con el caso Fátima? No, yo creo que lamentablemente todos los días se están presentando asuntos. Este es uno muy doloroso, pero está provocado por este asunto. La comisión que se pretende integrar tiene como propósito la coadyuvancia y el acompañamiento del Ministerio Público en la investigación que están llevando a cabo. Y el Congreso puede legítimamente acompañar al Ministerio Público para que se agilicen las investigaciones y se dé con el paradero de los responsables. Es una comisión, repito, de coadyuvancia en el Ministerio Público. ¿Cuándo quedará integrada? ¿Ya en estos No lo sé, porque se supone que hoy o mañana lo podríamos estar haciendo. La situación es urgente, aunque el Ministerio Público no se detiene, con comisión o sin comisión, el Ministerio Público está avanzando en su investigación. Ahí está. Gracias, Pastor. Lorena, ¿cómo defines feminicidio? ¿Qué es un feminicidio? Por ejemplo, el de Fátima. ¿Es un infanticidio, feminicidio? ¿Qué es? ¿Y cómo defines feminicidio? Pues el de Fátima es feminicidio. Ay, Totopo, déjame ver, es que me está rascando. Hubo huellas de violencia sexual. Totopo. Ay, te lo voy a leer para que no se me vaya ninguna. Mira, un feminicidio es prácticamente las circunstancias que les di de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Casi son las mismas circunstancias, solo se le agrega que exista una relación sentimental afectiva de confianza y que existan antecedentes de amenazas antes del hecho delictivo. Pero ¿qué es un feminicidio? El 325 del Código Penal lo define como que hay antecedentes de cualquier tipo de violencia al sujeto en contra de la víctima, que existan datos que establezcan que hubo amenazas antes del hecho delictivo, que haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectivo de confianza, que a la víctima se le hayan infringido lesiones, mutilaciones infamantes, degradantes, que la víctima haya sido incomunicada, que presente huellas de violencia sexual de cualquier tipo y el cuerpo se ha exhibido en un lugar abierto. O sea que si se mata a una mujer sin el elemento sexual, ¿sería feminicidio? No, debe de cumplir cualquiera de esas circunstancias. Con cualquiera de esas que la puedan demostrar es feminicidio. Pastor, ¿qué dice la audiencia? Claro que sí, Rubén. Aquí tenemos muchísimos comentarios. Olivia Estrada dice, el alcance del gobierno
a mi opinión, es investigar y detener a los culpables y sanción severa. Es alcance de cada individuo mantener una salud en sus relaciones sentimentales, familiares y de amistad. Fer M. dice, el feminismo está intervenido por la CIA y agencias de inteligencia para desestabilizar gobiernos de izquierda y progresistas, pues las protestas y marchas están garantizadas en la izquierda. Olivia Estrada dice, con valores, el gobierno bien podría meterse hasta la cocina en tu entorno para disminuir los homicidios en mujeres o niños, pero ¿le abrirán las puertas a trabajadores sociales para hacer esas encuestas? Luz María López Ochoa dice, neoliberalismo, la nueva forma de esclavitud. Alex Domínguez dice, le falta lectura a esta persona, le preguntan y no sabe nada ni ha leído libros, solo opina a la ligera. Virginia Álvarez dice, el tratar a María de ignorante demuestra la poca empatía que tenemos hacia los demás. Debemos respetar más, por favor. Juliana Pérez, o Juliana, dice, en esos países leemos, María, solo una persona que lee entiende lo que el presidente dijo. Ruby 5052 Pacheco, así se pone en YouTube, dice, no al machismo despechado. Y tenemos aquí otro comentario más. María insiste en que en países europeos y en Estados Unidos con mayores niveles de neoliberalismo no hay violencia ni los feminicidios que hay en México, pero debe tenerse en cuenta que en esos países no hay la corrupción, la impunidad y la falta de educación que hay en México, nos lo dice Javier Herrera. Rubén. Pues bueno, yo sí voy a aclarar esto. Sí, no he leído de muchas cosas, a lo mejor de ciencias sociales y todo eso. Mi formación es completamente matemática. Yo estudié ingeniería geofísica. De hecho, el mapa yo lo estaba haciendo como un proyecto de datos abiertos y un mapa estadístico cuando vi que Marcela Turati estaba sufriendo por cifras de desaparecidos. Y yo dije, tenemos la nota roja y podemos hacer análisis de datos. O sea, lo que sé lo he ido aprendiendo sobre la práctica, pero mi formación es matemática. Y cuando empecé el proyecto del mapa, yo estaba estudiando para hacer una maestría en sismología de terremotos. O sea, siempre fui muy buena para matemáticas, pero muy mala para lo social. Desgraciadamente. Fíjate, las matemáticas te han llevado a lo social. Sí, o sea, pero sí me falta mucho que aprender. Ha sido un aprendizaje constante y estoy aprendiendo de gente día con día. Oye, antes todos nos hace falta aprender. Absolutamente. Sí, pastor. Rapidísimo, nada más, aquí encontré por internet unos datos que nos podrían servir y que ha publicado la Deutsche Welle, que afirma que su fuente es la CEPAL y la ONU, sobre cifras de feminicidios y los distintos países. El primer lugar, al menos en esta lista, es Estados Unidos, con 1.809 feminicidios, le sigue Brasil con 1.202, Colombia con 960, México con 898, Argentina 255, Honduras 235, El Salvador 232, Guatemala 172, Perú 131 y Bolivia 128. Claro, en cifras oficiales, aunque me llama la atención que el primer lugar es Estados Unidos. Es que una cosa, yo sí dije que no tienen los niveles de violencia de México, por eso no quiere decir que no tengan violencia. No, hay pero que aclarar. Estados Unidos fue donde se creó la alerta Amber. Amber era una niña. O sea, y de hecho hay mucha violencia. Yo tengo 18 años allá y hay unos tremendos feminicidios y sí, asesinatos espantosos. Sí, claro, y tienen muchos asesinos seriales de mujeres allá. Por eso también dije, no alcanzan los niveles de México, pero las cifras oficiales desgraciadamente no reflejan la realidad. El secretariado, por ejemplo, el año pasado registró 1,006 feminicidios y oficialmente murieron 3,825 mujeres. Si uno tiene contacto con varios familiares de las víctimas, porque lo que hago es contexto a partir de los testimonios de familiares de las víctimas, ellos dicen, mi carpeta de investigación está como homicidio calificado. Ahora, ¿por qué el tema del feminicidio ha crecido? Hay un caso de una chica asesinada en 2017 en Chimalhuacán, se llama Diana Velázquez Florencio. La recogió una funeraria. Un servicio médico forense no le tomó muestras de ADN y los trabajadores de la funeraria contaminaron las prendas de la chica. No hubo material probatorio, no recabaron evidencia y pues el caso está impune. Y aparte la clasificaron como hombre. Y desgraciadamente aquí lo que estamos viendo en México es de que son las mismas quejas de hace años. No hay investigación. Si tuvieras a López Obrador, te manda a llamar a Palacio Nacional, te dice, María, a ver, siéntate, aconséjame, ¿qué le dirías? Te doy unos minutos porque tengo mucha prisa. Tengo que tomar el avión presidencial, no es cierto.
Son importantes las unidades de análisis del contexto, ¿por qué? Porque miden las deficiencias institucionales. Tan solo la Procuraduría Capitalina de septiembre a enero, porque nos hemos enterado por los familiares de las víctimas, ha detenido a 3 feminicidas, pero los ha dejado ir. De hecho, al último lo dejó ir porque no tuvieron reactivos para tomarle muestras de ADN a la camisa que estaba llena de sangre de la víctima. Okay. Entonces, las unidades de análisis del contexto ayudan a medir las deficiencias institucionales. Fortalecer también ministerios públicos, porque también hay que tener en cuenta que decimos es que no integran bien una carpeta de investigación, no tienen las pruebas, pero ¿a qué falta de recursos están enfrentando ellos también y a qué carga de trabajo están enfrentando? Y si no pueden integrar bien una carpeta de investigación, no puede haber una sentencia, porque un juez le va a tocar hacer magia con lo que tiene. Y desgraciadamente tenemos una impunidad del 2%, una impunidad del 98% en los asesinatos de mujeres. Una impunidad del 98% asesinatos de mujeres. Y es que pues también si vemos que en México pues la impunidad está muy alta para todos los delitos. Entonces sería fortalecer el aparato de justicia también. Y también las unidades de análisis del contexto ayudan a entender todo este tipo de violencias que hay en el territorio y cómo afectan la vida de las mujeres. Y también estas unidades... A López Obrador, ¿qué crees que te contestaría? Híjole, pues no sé. Y también que Candelaria Ochoa le dé unas clases de género, Olga Sánchez Cordero, al menos que entienda un poquito por qué el género, ¿no? Digo, creo que todos los tipos de violencia son lamentables. De hecho, yo empecé trabajando temas de desaparición forzada. O sea, yo no empecé en feminicidio, empezamos a recopilar datos de desaparición forzada desde 2013, 2014, que se acabó porque se desintegró el grupo de amigos con el que lo estábamos haciendo. Porque también es esto, vengo trabajando el tema desde antes. Y lo trabajas gratis, no recibes dinero por esto. No, de hecho, me habían invitado a trabajar allá a la Secretaría de Gobernación, pero el jefe que me asignaron ahí, de la oficina de Encinas, este Félix Santana me asignó un jefe, quería que cumpliera un horario, pero que llevara mi internet, mis datos y que trabajara. Pero fui como 5 meses y nunca vi claro la contratación, pero quería todo mi trabajo gratis. Entonces, pues, ¿Cómo se llama? ¿Qué era tu jefe? Félix Santana. Félix, él es el que quería tu trabajo. El que me invitó, pero yo estaba en Comisión Nacional de Búsqueda para hacer estos análisis del contexto. De hecho, yo les hice el contexto para Guanajuato y se los entregué, y el de Guerrero, de cómo de un grupo delictivo en Guerrero se dividió en 20 grupos delictivos. Y para Guanajuato, hasta les hice una gráfica que cada vez que había una pugna entre el cártel Jalisco y el cártel Santa Rosa de Lima, los asesinatos de mujeres subían y las desapariciones también. Y todo ese material se los entregué gratis. De hecho, he ido a Guardia Nacional también a darles conferencias. O sea, y en Guardia Nacional usan mi trabajo para hacer sus análisis del contexto y no me pagan. Pero no importa. ¿Cómo? Pero no importa, ¿no? Se ve tu autenticidad, María. No te conozco en persona, pero platicamos no, pero me invitan a dar conferencias y les digo, pues coopérenme con la conferencia. Sí. Y ya de ahí es de donde voy sacando recursos para seguir manteniendo el mapa. De hecho, voy a regresar a Guanajuato y ahora voy a hablar, y es que acá cambió, después del plan Antihuachicol, cambió el perfil de las víctimas. Como le cerraron las válvulas del combustible, ahora se fueron hacia la población civil. Incrementó el número de desaparición de mujeres, bueno, también de hombres, y se fue la extorsión, cobro de piso, y secuestro, robotransporte, pero sí se vio el cambio de la diversificación de delitos. Sí. Oye, María, tanto Jaime lo hemos platicado, Pastor, y créeme, ayer a mí me dolía el corazón con lo de esta niña, de verdad, te lo digo en serio, no es por estar aquí frente a la camarita de esto. Sentía sufrimiento, cuando veo movimientos de las llamadas feministas y que salen a pintarrajear la puerta y tal, hay un debate, ¿no? Hay quien dice, sí, que lo hagan, es peor, pero yo, por ejemplo, digo, las chilenas hicieron una coreografía maravillosa que replicó en todo el mundo,
Y fue un acto creativo. Y yo digo, sí creo que esos actos de violencia no nos conducen a nada. Muchas mujeres que conozco no se sienten representadas por eso. Ahora iba yo por Reforma para ir allá a la Octava, y todo pintarrajeado por ahí, ¿Qué se gana con eso? No entiendo eso. Pues ¿Cuál es tu postura? Claudia nos recibió después de los cristalazos. Bueno, yo no rompo, no pinto, porque luego ni puedo ir a las marchas. Prefiero mejor estar actualizando el mapa. Exacto. Pero también hay otras expresiones, como la de No Estamos Todas, que tienen una cuenta en Instagram donde hacen retratos de las chicas para conmemorarlas en vida. Eso. Pero lo otro, es que también, y con la cara tapada y todo. es que también hay gente que sí ha entrado. Ernestina Godoy, ella misma lo ha reconocido, sí. Porque de hecho nos hemos reunido con Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy, y nosotras les dijimos, estas deficiencias que traen las vienen arrastrando de Mancera, y creo que es urgente que depuren la fiscalía. Urge una depuración de la fiscalía porque siguen con los mismos vicios. Es muy lamentable lo que le pasó a Fátima. Hay un niño llamado Braulio que desapareció en 2016 de 13 años. Le negaron a la mamá levantarle la alerta Amber. La hicieron renunciar al asesor jurídico y las únicas acciones de búsqueda son oficios hacia otras dependencias. O sea, no cumplen el protocolo homologado de búsqueda. Y ahorita con el caso de Fátima sucedió lo mismo. O sea, ¿cómo es posible que fueran a levantar la denuncia y los mandaran hasta Tláhuac, que era una menor? Debieron haber levantado inmediatamente la alerta Amber. En una ciudad llena de cámaras lo hubieran localizado viva. Pero no hay búsqueda inmediata de personas. Tenemos un número de desaparecidos y desaparecidas en la Ciudad de México muy alto, que no sabemos dónde están. Yo vivo cerca del Peje y cada día veo más fotos de chicas jóvenes desapareciendo en la Ciudad de México. ¿Cerca del Peje cuando estaba en Tlalpan o en Palacio Nacional? En Zócalo. En el Zócalo, cerca de allá. Ajá. Entonces, hay una grave deficiencia de investigación, y de hecho, pues, este tema no tiene que ver con género, pero es el de Lunares. Sí. La antiunión. Hace rato de lo de Lunares. Es más, ya no sé si ahorita está preso o está suelto, porque todos los días cambia. Pero no hay investigación, y la antiunión le hizo la contrainteligencia a la Procuraduría Capitalina, a Claudia Sheinbaum. La antiunión le colocó narcomantas y le dio información precisa de puntos de venta, de casas, de vehículos, de socios. Le reveló toda la estructura criminal y ni aún así pudieron integrar una carpeta de investigación. Tiene muchas deficiencias que le va a costar mucho trabajo a Ernestina Godoy levantar esa fiscalía, y espero que, pues es que es feminista y ella como que sí la veo preocupada, pero pues en realidad está rebasada, ¿no? Por toda la corrupción que hay dentro. ¿Ya Claudia Sheinbaum cómo la ves? Pues yo creo que ella quiere atacar el problema, pero ni sabe cómo. Pero pues una solución es que trate de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Sonora lo está haciendo. Digo, no es que sea un modelo Sonora, porque también tiene sus fallas, pero agarran al agresor infraganti y ya negocian con él el juicio abreviado. Es una sentencia menor, pero a veces en una semana ya salen las sentencias. Mira, de las matemáticas pasaste casi hasta ser abogada, ya sabes mucho de... Jaime, antes de despedir a María, algo que también tú como periodista le quieras preguntar. No, más bien hacer algo de fact-checking, porque hemos dejado de la impresión de que en Estados Unidos hay más feminicidios que en México, cosa que es cierta. Pero no se nos pase por alto que Estados Unidos tiene una población de 330 millones de habitantes y México casi 120 millones de ciudadanos. Y otro punto al que ya aludió María, el grado de impunidad que hay en Estados Unidos no es del 98% como hay en México, y Estados Unidos, donde se encausan a los criminales, hay investigaciones en serio, pues hay todo un protocolo, ¿no? Y no se compara con las deficiencias reales que hay en el aparato de justicia mexicana. Permíteme interrumpirte en esto. Nomás quiero poner un ejemplo y de la cosa del neoliberalismo para que veas si tiene que... Mira, Ronald Reagan, desde luego desde Richard Nixon, pero Ronald Reagan y Margaret Thatcher
Se aceleraron el proceso neoliberal de manera tremenda. Bueno, Ronald Reagan terminó con el presupuesto del gasto público para la atención de los estadounidenses con problemas mentales. ¿Sabes, María, qué ocurrió? Y soy testigo porque entré a la cárcel de Los Ángeles que se llama Las Torres Gemelas, y de hecho, gente ahí ¿qué ocurre? Personas con problemas mentales, tarde o temprano, cuando están en la calle, cometen un delito. A lo mejor un día se robaron algo en un almacén o les entró un ataque colérico y tiraron algo, pegaron un vidrio. Esas personas terminan, en el caso de Los Ángeles, en una cárcel que se llama Las Torres Gemelas, que es un verdadero horror. Y le pregunto yo a una de las trabajadoras, oiga, ¿se está criminalizando la enfermedad mental? Dice, usted lo ha dicho. Se ha criminalizado la enfermedad mental y el señor neoliberal Ronald Reagan quitó el presupuesto para la atención. Luego los meten ahí, porque yo lo vi a uno pegando, está en YouTube pegando así, les dan antidepresivos, pero casi así como píldoras, órale, a ver, tú, está el antidepresivo, o sea, ni siquiera tienen el tiempo de la evaluación psiquiátrica suficiente, y es criminalizar la enfermedad mental en los Estados Unidos, y poca gente, pues no sé, que tiene las películas, creen que no pasan esas cosas, es un infierno, y es el resultado de una decisión neoliberal. No, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo, sí, completamente de acuerdo. De hecho, ¿supiste de ese reportaje que hice? Sí, me acuerdo. ¿Y te acuerdas que alguna vez cuando Hillary Clinton se reunió cuando era secretario de Estado, se reunió con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, porque querían resolver el problema de fondo de la violencia en Centroamérica? Y Hillary Clinton les propuso construir una cárcel de alta seguridad. Sí. Ese es el neoliberalismo. Es decir, neoliberalismo es terrorismo, pero un día voy a dedicar un programa. Es terrorismo en contra de los seres humanos del planeta Tierra que han sido expulsados de poder ser los arquitectos de su propio destino. Pero en fin, María, ¿tú quieres agregar algo que quieras compartir? Porque si no nos podríamos seguir. Es padrísimo estar hablando contigo. Te agradezco mucho. La primera, pero la última, ¿sale? Sí, pues en México se asesinan entre 10 y 11 mujeres al día. Representó un incremento del 6% de 2018 a 2019 y fueron 3.825 mujeres asesinadas. Wow. O sea, sí, y pues desgraciadamente las autoridades siempre han querido, antes de que se me olvide, también hay gente que usa el feminicidio como tema político, y lo vimos con Cuitláhuac García y Winkler. Entra Cuitláhuac García a Veracruz, Winkler le abre todas las carpetas por feminicidio. Después de repente llega una fiscal a modo y le borra 21 casos de feminicidio de un plumazo. Sí recuerdo el caso. El ocultamiento de cifras y el subregistro, o sea, tendemos una cifra negra que no sabemos realmente cuántos feminicidios hay en México. Y eso es por falta de estadística de calidad, y le corresponde también al Estado mexicano. María, ¿quieres agregar algo? Nada más eso. Una pregunta, Pastor Calla, para María, ¿algún comentario de los que hay por ahí, Pastor? Aquí hay muchísimos comentarios, Rubén. En primer lugar, agradecer a Cristian Iván Martínez Solís, que dice excelente programa, a Víctor Heraldes SR, que dice, analicen bien los videos de los que estaban pintando en Palacio Nacional, eran hombres infiltrados encapuchados, panistas, y una senadora dijo que ella pagaba para limpiar todo lo que ellos pintaran. Aquí tenemos más comentarios. Leandra Rendón dice, ahora sería fortalecer el poder judicial, pero en los estados es donde se juzgan esos crímenes porque son del fuero común, y es ahí donde los jueces no aplican la ley y el Ministerio Público también. Rosy Saldi dice, en este gobierno se puede hablar, se puede denunciar sin miedo. La consecuencia de esto es que se olvida que el maltrato y la violencia a las mujeres siempre ha sucedido. Niflet Franco dice, ella tiene razón, en Sonora en caso de feminicidios el porcentaje de justicia es alto. Alma Martínez dice, yo tampoco me siento representada por esas mujeres, son unas salvajes, ellas son mandadas y pagadas por otros. Marta Gómez dice, yo me considero feminista, pero no me gusta la manera en que estas mujeres se manifiestan, muchas no tienen la más mínima educación. Isabel Conde dice, sí señor Luengas, es muy doloroso e indignante, yo tampoco comulgo con esos actos violentos. El material que maneja la joven es muy valioso, ojalá la aprovecharan. Y por último, Abigail Barrales dice, entonces, ¿quién es responsable de los disturbios en la Ciudad de México? Sí quiero opinar de los disturbios, antes de que se me olvide. Hay que recordar que había un infiltrado del PRD en una marcha que golpeó a un reportero. Sí, cierto, sí, claro. Y nosotros tenemos la teoría que la derecha quiere infiltrar al movimiento feminista
y así matar dos pájaros de un tiro, desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, y y también al movimiento feminista porque quieren pedir el aborto a nivel nacional. Entonces creemos que por ahí va la tirada, porque en la última marcha también vieron a hombres encapuchados, hasta Selene Flores de Milenio lo reportó en la cobertura de la marcha. O sea que sí hay gente infiltrada. Buscan a hombres muy delgados que puedan parecer mujeres. María, nada más una pregunta ¿Sí? rapidísimo, pero entonces, ¿no hay ninguna feminista legítima que esté realizando estos actos? Es que fíjate que antes de las marchas feministas, antes de que entrara Morena al gobierno, pues nunca se vio nada de esto. Y hasta la misma Ernestina Godoy se dio cuenta que eran infiltradas, porque cuando rompieron los vidrios en la Procuraduría, que ahora es Fiscalía, dice que hacían movimientos raros de regresar y cambiar, de irse a cambiar y traían martillos, o sea, ya traían kit del reventador. Y las marchas previas nunca hubo estos actos violentos, a lo mejor pinta así, pero no actos de romper, tratar de quemar ni nada. Es interesante, sí. Ahora también pues se desataron con más virulencia también por el enojo, ¿no? De tanta impunidad que vemos. Pero esperemos que Ernestina y Claudia Sheinbaum se pongan las pilas y le urge una depuración de la Fiscalía. No es a nivel de la Ciudad de México, a nivel del país, porque estamos crucificados de violencia de norte a sur. Y estas constantes que están en la ciudad es en el Estado de México, en varios estados también. Sí, María, ¿cómo te encontramos en Twitter? Como M. Salguerbe. ¿Salguerbe? Ajá. Ah, lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Perfecto. Y les presento a mi gatito. Oh, también tienes gatito. ¿Cómo se llama? Ese se llama Nerón. ¡Nerón! ¡Wow! ¿Y ¡Wow! honor a su nombre o no es no? ¿Mande? ¿Le hace honor a su nombre? No, ya no. De niñito sí. Y es que muy era macho, muy tremendo. ¿es muy macho o macho menos? Es macho menso. Oye, María, qué agradable. Te felicito por tu sencillez, por tu trabajo. Jaime, seguramente también querrás decirle algo a María, Pastor. No, yo básicamente, realmente creo que tu labor es admirable, porque realmente, mira que llevar el mapa de este horror, y mira que yo creo que hay varios temas clave que has tocado esta noche, pero para mí uno de los más importantes es que a partir de este mapa, porque son distintas variables que tú seguramente conoces y manejas, se pueden detectar no solamente el lugar donde están enterrados los cadáveres, sino que además detectas cuáles son las deficiencias del aparato judicial, policial, etcétera. Eso para mí se me hace lo más interesante. Sí, es que eso es afortunadamente por los testimonios de los familiares de las víctimas. Que los medios los cubren, les dan, y ya de ahí puedo hacer el contexto. Y es que aparte puede uno generar datos, pero si no los aterriza en un contexto de violencia no te dice nada. Claro. María, pues este espacio está abierto cuando quieras utilizarlo para algún testimonio también de las víctimas, que sea útil, no para el espectáculo de la información. Se utiliza el dolor muchas veces en esta sociedad del espectáculo, se utiliza el dolor para que la gente que nos vea tome conciencia. Este espacio está totalmente abierto, cuando gustes. Sí, claro que sí, y le voy a decir a una amiga que el caso de su hermana, por ejemplo, terminó siendo clasificado como homicidio calificado, no como feminicidio, y cumple las causales de feminicidio. A ver si quiere participar y le voy a comentar. Cómo no, María, te agradecemos mucho, gracias por mostrarnos a tus lindos animalitos, a tus mascotas. Pues gracias y buena noche a todos. Buenas noches, María. Muchas gracias, María.